Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la presencia aquí de todos vosotros en esta tarde donde vamos a celebrar un nuevo encuentro en el cómico. Este es un ciclo que impulsa la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Empezó en otoño del año 2020 y el objetivo que tiene pues, es dar a conocer o más en profundidad y de una manera tranquila, ¿no? La labor de creadores cordobeses de disciplinas muy diversas. Hasta ahora habían pasado pues, gente de la música, de la ópera, del cine, de la escultura, de las artes plásticas en general, en fin, han pasado muchos artistas cordobeses de relevancia nacional e incluso internacional. Desde hace tiempo teníamos ganas de dedicar una de las sesiones al cómic. La verdad que en Córdoba hay una serie de artistas, tanto dibujantes como guionistas, de cómic de grandísima calidad, que trabajan o sea, publican en las editoriales españolas y extranjeras, y era difícil elegir a uno porque, en fin, no, al final siempre supone cierta discriminación hacia otro, ¿no? Pero bueno, dentro de que había que elegir, sin duda creíamos que Andrés G. Leiva era una de las principales opciones por la larga trayectoria que lleva y la relevancia nacional que está adquiriendo conforme van pasando los años, ¿no? A través de sus novelas gráficas, y creíamos que era una magnífica opción pues, para que el cómic entre en el cómico, ¿no? Cosa que parece por palabras cómico, natural que este espacio que durante muchos años pues, no tuvo actividad continuada, ahora sí lo tiene desde el año 2019, pues que sea también un espacio para el cómic, para encuentro con autores, para encuentro con los lectores y también pues para en definitiva dinamizar en lo posible pues una de las disciplinas artísticas que sin duda tiene ahora mismo más aficionados, ¿no? Hablar de Andrés, yo creo que muchos ya lo conocéis. Bueno, él se licenció en Bellas Artes, es profesor, pero aparte de su trayectoria profesional como profesor, en sus ratos libres, digamos, ha desarrollado una carrera profesional dentro del cómic, tanto en el dibujo como el guión, yo creo que de las más sólidas que hay dentro del panorama andaluz. Por eso tenerlo aquí es también un pequeño homenaje que desde la Junta de Andalucía se le hace por su labor y su larga trayectoria. De sus obras, desde Historia de Iván hasta la más reciente, 15, yo creo que hay no solo una capacidad creativa y artística y plástica, sino también una manera de mirar el mundo, ¿no? Es un artista, en ese sentido, yo creo que es un artista total que demuestra además las grandísimas posibilidades que tiene el cómic y en especial la novela gráfica. No me quiero extender más porque la idea es escucharlo a él, así que empezaremos una entrevista. Y lo primero, Andrés, pues darte la bienvenida y agradecerte tu presencia aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Bueno, y yo también quiero dar las gracias a los amigos, a la familia, bueno, iba a decir los compañeros, no, los amigos, ¿no? ¿Vale? Que somos fieles, ¿no? En fin. Sin duda. Bueno, sí, espero en el teatro cómico no hacer mucho... Está más serio que otras veces. Muy bien, lo primero para bueno, muchas gracias por tu invitación, por sí. supuesto. ¿Vale? Lo primero para empezar, pues hablemos un poquito del origen, ¿no? Yo te he entrevistado en varias ocasiones y lo conozco. Yo que he hecho muchas entrevistas ya a gente del cómic en general, todas las artes plásticas, son vocaciones que nacen en la infancia, ¿no? Es un rasgo general de los artistas, casi todos los artistas, pero en particular de los plásticos, ¿no? El dibujo, el amor por el dibujo es algo que nace para todos en la niñez, ¿no? Sí. Bueno, yo es que además en casa tengo referentes de dibujo. Nosotros, bueno, mi madre es supermanita y mi padre siempre dibujaba y nos ponía a dibujar con él, copiábamos dibujos de él, de las láminas de Emilio Freysa, no sé si acordáis, que hizo algún cómic, que eran caballos, castillos, lo que fuera, ¿no? Entonces siempre estábamos copiando. De hecho, me llevé unas láminas hace poco y tenía un caballo suyo y el de él, y el mío que tenía 8 años, pues parecía aquello un burro o algo así, no parecía un caballo, ¿no? Que bueno, que eso era un baremo para los dibujantes de cómics. Los dibujantes de cómics cuando entraban en una agencia tenían que dibujar un caballo. Eso lo cuenta Carlos Jiménez, los profesionales, ¿no? Y si estaba bien dibujado ya le daba el visto bueno, ¿no? Entonces un poco
yo dibujaba mucho, ¿no? Con mi hermano dibujaba mucho, enredábamos mucho, no estaban todos los que estamos aquí sabíamos, ¿no? Ni móviles ni cosas de esas, entonces nos entreteníamos mucho creando, ¿no? Entonces yo ya de chico tenía claro que quería dibujar, ¿no? Quizás con los cómics, pues, en esa edad, pues leía mucho Superhumor, ¿no? Mortadelo y Filemón, Super López, que yo veía así más diferente en aquel entonces. Y ya luego, cuando estaba en el bachillerato, ya empiezo a descubrir la editorial Tutén y las revistas como Cimo, 1984, donde aparece la ciencia ficción, lo post-apocalíptico, ¿no? Esos autores de Barcelona, bueno, y también de Madrid, ¿no? Carlos Jiménez, Jordi Vernet y tal, que a mí empiezan a interesarme. Luego la formación de Bellas Artes, yo me fui a Bellas Artes, estaba emperrado, sí o sí, en hacer Bellas Artes, ¿no? Porque me encantaba dibujar y tal. Y en Bellas Artes sí, pues empieza a pintar, ¿no? Porque también me gusta mucho pintar y tal. Pero luego cuando ya saqué la plaza y tal, y empecé a trabajar como profesor, no sé por qué, volví al cómic. ¿Vale? Me puse a dibujar TVO y... Alguna vez has contado que también tuviste la tentativa de ser pintor más convencional, ¿no? De pintor... Sí, pero ¿cómo fue aquello, la decisión, ¿no? No lo sé, a mí me encantaba pintar, porque diría, es una mentira, bueno, pinto, o sea, que me encantaba pintar, ¿no? Pero no encontraba mucho mi sitio, ¿sabes? No sé, yo veía por un lado algo, a veces quería ponerme a hacer algo diferente, me ponía a hacer abstracción y la abstracción que me salía era un churro, ¿no? Era malísima, ¿no? Luego, quizás la figuración era lo que más me gustaba o lo que creo que más dominaba. Entonces me sentía tan a gusto ahí y me gustaba tanto la historieta que por ahí creo que tiré, ¿no? Pero es verdad que hace siglos que no pinto, ¿no? Vosotros se dice, en fin, lo he leído, ¿no? La generación Injuve, ¿no? Sois una generación que os dais a conocer desde distintos puntos de España, varios creadores por los premios que empezó a organizar el Injuve a finales de los 90. Sí. ¿Cómo fue participar en aquello? Que sé que fue un impulso para el primer cómic, que lo tenemos aquí, Sí. en la reedición que se hizo hace unos años de Historia de Iván, ¿no? ¿Cómo fue, qué significó para ti el tener un reconocimiento nacional que supongo que validaba un poco lo que estaba haciendo desde la soledad, ¿no? del creador, ¿no? Claro, yo en ese momento estábamos en Azuaga, estábamos en Cáceres, en Badajoz, ¿vale? Yo probé allí en Extremadura, y entonces estábamos allí criando a mi hijo, ¿no? Allí en el campo y tal, y estaba dibujando y tal, pero claro, aquello no iba a ningún sitio. Entonces vi el premio Injuve, que era para menores de 35 años en aquel entonces, y era un premio con currículum. Entonces presenté todo lo que estaba haciendo y una de las cosas que presenté fue el capítulo 5 de Historia de Iván, el de un entierro así que hay y tal. Porque allí, no sé por qué, nos dedicábamos a dar paseos y íbamos a visitar los cementerios, esas cosas de los 90, ¿no? Así un poco zambóticas. Y eso me abrió, pues me abrió el mundo editorial, porque yo estaba allí perdido y me dieron una tesis, no me dieron premio, pero me llamaron para la exposición, me pidieron ese capítulo y que entonces estaba en la Diputación, pues la primera edición la sacó la Diputación de Córdoba, de Historia de Iván, y entonces subí a Madrid, con la sorpresa de que allí en Madrid, en el jurado, estaba Jesús Moreno, que era el editor entonces de Sin Sentido, y estaba Jesús Cuadrado, que también que ha muerto recientemente, y era como un coeditor, era una persona multimedia, de la arte escénica y tal. Entonces ahí, pues eso me abre las puertas de la editorial. Muy bien, porque a mí me cuesta trabajar un poco a nivel ese, no sabía ni cómo ni dónde había que ir. Entonces ahí me propusieron una historia corta, ¿no? En un TVO colectivo que se llama Plagio de Encantes, que aparece por ahí de vez en cuando, y ahí participé con 6 páginas. Y eso ya fue un poco la rueda, ¿no? Cuéntanos Historia de Iván, la primera vez que le metes no ya sino una novela gráfica estructurada, ¿cómo la afrontaste y qué referentes tenías en ese momento? Y si en Córdoba también encontrabas algún tipo de referencia aunque es verdad que dices que estabas en Azuaga, pero bueno, seguías viniendo, ¿cómo era el entorno en aquel momento para un creador y en un mundo que no era tampoco muy amplio, ¿no? Sí, bueno, tu entorno, vamos. Sí, yo creo que ese TVO estaba a medio camino entre Córdoba y
y Extremadura. No digo ya porque yo iba mucho por Cáceres, tenía amigos allí y tal, ¿no? Entonces hay como paisajes de fondo de los dos sitios. Y por ejemplo, uno de los paisajes que aparece es el Limbo. El Limbo, que todavía está abierto, pues para nosotros era en aquel momento un sitio de expansión, donde cantaba Juan Antonio Canta, donde hacía sus performances, en fin, un sitio de ebullición, ¿no? Ujú. Y bueno, la historia es muy temebunda, porque era un asesino en serie, en fin, de un poco a la manera del Silencio de los Corderos, ¿no? Y fue un poco un TVO de experimentación, un poco como la escritura automática. Yo iba haciendo viñeta a viñeta, tenía un poco el hilo de dónde llegaría y como no tenía ninguna presión de ningún editorial, pues yo estaba haciendo allí el TVO a mi manera. Además que iba literalmente pegando las viñetas, ¿no? Ya luego me daba cuenta que, bueno, que hay que un poco estructurar la página, tal y cual. Pero ese TVO lo hice así, muy grande además. ¿Eh? Y bueno, es un poco el germen del TVO y me vino muy bien porque yo, de hecho, hice una autoedición cutre con fotocopia. La portada estaba guapa, la portada la hacía con cartón, porque yo creo que le cambié uno a mi amigo Solís y se lo cambié por un garaje hermético de Moebius. Y yo iba por los salones del cómic repartiendo allí, ¿sabes? Me acuerdo que me entrevisté con los japoneses, con Kodansha, que era una empresa, y me propusieron otra cosa de para el poco tiempo que tengo no voy a hacer una cosa en la que no crea, ¿no? Ni en mi campo, ¿no? Claro, eso también ha sido importante, ¿no? Que te ha mantenido la independencia, el tener otra vía de... Sí, bueno, es una suerte que en mi trabajo también, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo y ese trabajo me sirve a mí de colchón para yo hacer lo que de verdad yo gusta, quiero, ¿no? y luego, verás, hay que ser humilde y yo he tenido mucha suerte con los editores que he tenido hasta ahora. Entonces ellos me publicaban, que estaban... Yo me acuerdo de Su Moreno, una vez me dijo, de Sinsentido, que era una editorial para mí, que a mí me encantaba, tiene un catálogo que si lo veis es impresionante. Yo creo que ha sido de las mejores editoriales y con mejores productos editados que ha habido. Estaba ahí como en la reserva, en el banquillo, pero que estaba ahí, ¿no? Y me dice, Andrés, yo no te voy a hacer rico, pero siempre te voy a publicar. Entonces eso es un lujo, ¿no? Claro. Me explico, y llevaba razón. Dice, si quieres vivir de esto, si quieres vivir bien, vete a Francia, muévete en otros territorios, pero que yo te voy a publicar. Entonces es una suerte, ¿no? Porque puedes publicar lo que quieres, ¿no? Dentro de unos límites, ¿no? Ujú. Y los siguientes años, esa primera década del siglo, Historia de Iván sale creo que en el 2000, Sí. Después va encadenando cada 2, 3 años Sí. nuevas obras como... ¿Dónde buscabas la temática para lo que viene luego? Horrible Horror, Evelyn, Juana de Arco, que ahora si quieres nos explica un poco cómo fue la idea, ¿no? de tomar ese personaje. ¿Cómo quisiste enfocar, digamos, tu carrera con obras que son siempre distintas unas de otras, ¿no? Siempre hay una búsqueda, no diría, no sé si experimental, pero sí de salirte, digamos, de lo que ahora se dice la zona de confort, obviamente, ¿no? Bueno, pues claro, cuando yo, verá, fue un poco todo rodado. Cuando yo empecé a trabajar con Sinsentido, trabajaba con cera, que ha aparecido por ahí, con ceras Marley de estas escolares, ¿no? Porque la facultad había dibujado mucho y pintado con ceras, ¿no? Entonces era como los cómics eran muy pictóricos, creo, eran plásticos, ¿no? A lo mejor la narrativa a veces, yo luego me preocupaba más por la narrativa, no digo que no lo tuviera, ¿no? Pero ahí estábamos centrados en la imagen, en que quedara bien compuesto, en el color, que fuese una locura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Sinsentido, por ejemplo, la primera vez, yo empecé a hacer Juana de Arco antes que Horrible Horreo, que es este de aquí, cuidado, se cae el agua, que que tenía 2 portadas, ¿no? Pero primero que me publicaron me publicaron porque era en blanco y negro. Antes en imprenta había mucha diferencia, ¿no? Son más baratos, ¿no? Exacto, ya no tanto, ¿no? Pero entonces me dijeron, no, mira, nosotros no te podemos publicar un primer TVO en blanco y negro. Pero en la reunión que tuve dijo, pero yo el que quiero es ese, el de Juana de Arco, yo quiero ver ese, que me has dicho que estás haciendo en color, ¿no? Entonces saqué y era un poco miedoso el TVO porque hice 2 historias en una porque no me atreví a hacer una del tirón grande. Entonces digo, bueno, voy a hacer 2 historias. Y mira lo que me decías, por ejemplo, como era muy temebundo, historia de Iván, y esta también era una historia de horror, ¿no? Mi amiga sobre todo me decía, madre mía, Andrés, poner Sal de ahí ya. la Lía Parda y hombre, la muchacha, la Cecilia, digo, usted, de verdad. No queda una viva. Entonces, claro, digo, bueno, voy a hacer uno que la protagonista sea una mujer, ¿no? Decidida, valiente, en fin.
Y bueno, y versioné un poco, hice un biopic de mentira, una ficción un poco de Amelia Earhart, que es la primera mujer que hace el vuelo transoceánico, ¿no? Entonces este fue el primero que me publicó Sin Sentido, ¿no? Luego tuve la suerte que gustó mucho y me nominaron para autorrevelación, ¿no? Aquel año en el Salón verdad, del en el Cómic. Salón del Cómic de Entonces, Barcelona, ¿no? yo creo que ahí pues Jesús Moreno se envalentonó y ya luego sacamos Juana de Arco. Y Juana de Arco, ¿cómo da la idea, ¿no?, de adaptar un personaje que ha sido 1000 veces tratado en el cine, en la literatura, en fin, es un... A mí me interesaba una cosa de recurrente, personaje, ¿no? Cuando lees la historia un poco, las novelas y tal, porque claro, te tienes que documentar, no tienes que tener cuidado, pues lo que me asombraba es que una chiquilla hubiese movido, aunque la edad no es la misma ahora Sí, ¿no? no. Pero cómo podía haber movido a tanta gente, ¿no? Y sobre todo me interesaba un poco que cuando el poder quiere, te utiliza, y cuando no te quiere, Te manda. ya si te veo no me acuerdo, ¿no? Entonces eso me interesaba mucho, ¿no? El individuo frente al poder, acosado por el poder, y una niña que en principio puede ser una niña y tal, y luego tiene sus miedos, ¿no? Tiene sus miedos interiores, en fin. La puse un poco andrógina, o muy andrógina, ¿vale? Porque no quería, claro, yo vi en la peli esta de Jean-Luc Besson, de Mila Jojovic, ¿no? Jojovic, claro, es que es demasiado guapa para pintarla con cera, no me va a salir bien, ¿no? Entonces, digo, voy a hacer como Patty en mí, que me encantaba a mí, ¿no? Patty en mí, muy punky, muy andrógina ahí. Y entonces cogí esa Patty en mí. Esa es un poco la historia del... Pero ahí sí fui muy ordenado, ahí hay como una storyboard, y esa sí es de verdad. Y es una storyboard que tuve que hacer porque tenías que documentarte y tal. Aunque metía mucha ficción también, ¿no? Bueno, ficción dentro de... ¿no? Sí, por ejemplo, el narrador es un perro, ¿no? El narrador, que el perro se repite luego en 15, ¿no? Hay un perro que es el hilo, ¿no? O por lo menos está por allí. ¿Cómo, tú que venías de artes plásticas, ¿no?, o sea, de bellas artes, la narrativa, lo has dicho, que de primera era... ¿Cómo lo afrontaste a la hora de que tú, hasta prácticamente ahora, has llevado las dos vías, ¿no? La de escribir la historia y dibujarla. ¿Cómo fuiste avanzando en lo que es construcción de personajes, de narración, que también es un mundo vital, ¿no?, a la hora de contar una historia? No solo la forma en la que la cuentas, sino lo que cuentas, ¿no?, en el fondo. Bueno, yo tenía libros en casa siempre de esto de un poco... No había muchos, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi padre, como le gustaba pintar, tiene muchos libros de Parramón, ¿eh? Y tiene uno que era como dibujar historietas, y está muy bien. Yo me acuerdo que eso me lo empapé, me lo compraba, porque todo lo que le pedía de esas cosas me lo compraba de chiquillo, ¿no? Y me lo compré, lo estudié y tal, y era un manual al uso de cómo, muy sencillito, pero de cómo estructurar la historia y tal. Y luego estaba leyendo hace poco, ahora por la mañana, antes de irme al cole, me acabo de... un libro que hay de guión del cómic, pero es la segunda parte, que lo estuvimos hablando en la IADO, y es la segunda parte, y está escrita por dibujantes. Y Daniel Torres, leyendo el capítulo de Daniel Torres, es más o menos la formación que yo podía tener, la suya. Es decir, nosotros hemos aprendido de lo que hemos visto. Claro. Hemos visto TVO, lo hemos analizado, hemos visto por dónde iba, decíamos, pues esta página, esta viñeta, ¿sabes? Que es un poco autodidacta en ese sentido, ¿no? De ir descubriendo... Poco a poco, luego ya van saliendo manuales, van leyendo, ¿no? Pero la formación... Eso ha cambiado mucho también en la literatura, ¿no? En los talleres, en la cultura española eso estaba hasta mal visto, ¿no? El aprender de manera que de talleres o con libros manuales, ¿no? Eso en el mundo anglosajón es mucho más común. Y luego la copia, porque... O sea, yo copiaba, literalmente, copiaba unas manos de Carlos Jiménez, copiaba las expresiones de otros, veía cómo dibujaba Jordi Bernet a los astronautas y yo lo copiaba, ¿no? Y eso lo dice muy bien también, que parece que estoy vendiendo el libro, pero lo dice muy bien Daniel Torres, que ahora está como un poco desprestigiado la copia, ¿sabes? El aprendizaje con la copia, ¿no? Y dice una cosa muy chula, porque dice, a ver, ¿cómo aprendemos a hablar? Copiando el lenguaje, oyendo a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, una manera de aprendizaje. Y luego tú ya lo que te dé la gana, ¿no? Pero tienes que tener unos referentes, o si no, no. ¿Vale? Por seguir con tu obra, háblanos de Evelyn, qué cambio supuso y cómo
cómo la afrontaste, que creo que también fue premiada, ¿no? Sí, En la Diputación en la de Cuenca. Diputación de Cuenca, sí. También es otro paso importante, ¿no? En tu trayectoria. ¿Qué es lo que quería, qué buscaba al contar esa novela gráfica? Bueno, a mí como me gustan tanto los vampiros, la historia de terror y tal, ¿no? Un poco, y el cine de serie B, pues lo que quería hacer era eso, ¿no? Una historia sencilla, pero una historia de... Bueno, esos personajes, hasta ese TVO, los personajes son un poco también espesos, ¿sabes? Personajes tienen un fondo que tela, ¿no? Como para montar un manicomio allí un poco y quedarte, ¿no? A gusto, ¿no? Entonces, ese personaje, el vampiro, que es el personaje principal, junto con la niña, es más un vampiro psicológico, ¿no? Un vampiro, exacto, las preguntas estas de la eternidad, ¿no? De vivir con la eternidad. Es un falso vampiro, no es un vampiro, pero él se cree vampiro, ¿no? Porque le han dicho que... Entonces era una historia así, ¿no? Alrededor de las historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, de ese cine barato, pero que tiene luego su literatura, que tiene sus actores que son estupendos, ¿vale? Tiene unas puestas en escena que es muy digna. Entonces fue por ahí. Lo presenté al premio, muchos dijeron que es que como era amigo de Jesús Moreno me lo dieron, pero él me contó que no participó en la última votación, ¿no? O sea que bueno, da igual. Yo en ese momento no miraba ni las redes ni nada, tampoco. Cuando ganas un premio siempre te critican los que pierden, eso es una ley básica. Y bueno, me vino muy bien porque además te pagan muy bien cuando te dan un premio, entonces un TVO viene muy bien que te lo premien, además... Hombre, tiene más difusión, es lo que ha pasado ahora con el Premio Nacional, ¿no? Pues ya ayer vi tercera edición, ¿no? Eso está muy bien. Hablabas de... Además, perdona, sí. Es el primer TVO que saqué en pastadura. Porque yo le dije a Jesús Moreno, bueno, como los nenes chicos, digo, cuando me va a sacar un TVO en pastadura, son todos con los cartones estos, ¿no? Doblados, ¿no? Y accedió. Eso fue gracioso porque estuve comiendo con él ahí en Salinas, porque él estuvo reformando algo de por aquí, el arquitecto, ¿no? De interiores, y me estuvo comiendo todo el rato. Yo llevaba el carpetón con los originales y me estuvo comiendo mucho el tarro con la novela gráfica, hicieron más páginas, tal igual. Ay, Jesús, venga, enséñame eso. Y cuando se enseñé, se volvió loco, porque a él después le gustaba mucho la pintura. Yo creo que he vendido más que mis cómics, he vendido los originales, así me explico. Y dice, no, esto lo sacamos en color. O sea, de pasar de la novela gráfica le dio el volunto y sacó una edición, pues, buena, ¿no? Sí, sí. Hablabas de tu amor por el cine de serie B, ¿no? Ese cine de género, de calidad, pero que estaba en circuitos, digamos, en los circuitos principales. Yo creo que también es un carácter generacional. Hay mucha gente de nuestra generación que tiene esa pasión. Pero tú la desarrollaste también en serie B. En tu cómic era un tributo, ¿no? A todo eso que había digamos, mamado, ¿no? Como pasión, ¿no? ¿Cómo la planteaste ese homenaje a la serie B y cómo fue el proceso de creación, ¿no? El proceso de creación de serie B es un poco, bueno, no es muy aconsejable, ¿vale? Como tenemos aquí alumnos y profesores, no porque ahí dejé de pintar la cera, en parte porque lo he contado muchas veces, pero da igual. Me dolía la espalda tela de pintar de pie, entonces decidí sentarme, ¿no? Ya tenía una edad. Y cuando cambié de estilo, estuve pegando un poco tumbos, ¿no? Un poco tumbos. Entonces hacía como historias cortas. Empecé a hacer historias cortas del tirón y luego intenté mezclarlas y dije, pues ya está, unas películas donde todo puede pasar, ¿no? Luego sí que hay referencia un poco a la noche americana, que me gusta mucho. En principio yo quería me planteé hacer como un poco metalenguaje, que fuese un dibujante que dibuja algo, pero ahí me salí porque digo, uy, no lo veo, ¿no? No cuadra. Y entonces hice ese TVO con un poco puzzle y un poco retazo, ¿no? Yo creo que, está feo decirlo, pero a veces lo veo un poco, a veces que puede chirriar por algún lado, o es un TVO como bisagra. Un TVO que va a una nueva etapa que es con tinta, con acuarela. Y de ahí uno de esos días, que yo creo que sí que es un cómic que cambia, digamos, supone un escalón, ¿no? En tu trayectoria, tanto por el Premio Ciudad de Palma como por la visibilidad que te dio a nivel nacional, ¿no? También en el proceso de creación está relacionado con la enfermedad de tu padre, con tu propio barrio,
quizás el más biográfico, ¿no? El que tiene, Sí. aunque después desarrolla una historia de ficción, pero que tiene Bueno, hay mucha también hay muchísima ficción. ¿no? Pero bueno, digamos que el germen sí Sí, está en los además, paseos que dabas con tu padre por allí, por el barrio, y el retorno, digamos, un poco al barrio y al recuerdo de la infancia, ¿no? También, y de aquellos años, ¿no? ¿Cómo fue? sí, hay mucha afición porque quiero aclarar que sale ahí el protagonista, que soy yo, se liga a una niña y yo no ligaba a un No pimiento. ligado hasta, ¿verdad? hasta O los sea, 50. claro, que hay mucha afición ahí, ¿no? Otra cosa que no lo intentara, yo lo intentaba, ¿no? Pero muy mal. Bueno, Había más deseo claro. Digo, yo me voy a poner aquí, me puse una gafa, yo entonces no tenía gafas, en fin, digo, así es más fácil dibujarme, me pongo la gafa y ya está. Es un recurso un poco vago, pero bueno, sí, es un TV así como más íntimo, ¿no? Yo, en el fondo, yo nunca pensaba que iba a hacer una cosa así, porque yo cuando leía, eso es muy francés, ¿no? Sí, sí, Hacen claro, eso es TVO tradición muy francesa. muy autobiográfico y tal. Yo decía, pues, si mi vida no tiene mucho intríngulis, ¿no? Bueno, entonces, No te esperaba ser existencial, ¿no? claro, Eso, ¿no? digo, con la excusa de eso, voy a mostrar mi barrio. Tiene muchas referencias a la película de Barrio, a la película, es que no me acuerdo de esto, de Chico, es que no me acuerdo, esa en blanco y negro, antigua, ¿no? Y además había una portada que copiaba, la portada está copiada del cartel, ¿no? Una cita, no una copia, ¿no? Pero era eso un poco, ¿no? Yo cuando paseo con él, con mi barrio, empiezo a ver otra vez mi barrio, ¿no? Lo veo tan cambiado, ¿no? Yo hay una cosa que desde entonces me tiene loco, ¿no? Y es que los nenes no van a la calle, hemos quitado a los nenes de la calle. Yo no lo entiendo, ¿no? Extraescolares, venga, extraescolares, para allá, para acá, ¿no? Y los nenes, yo creo que hay que se tienen que formar en la calle solo ellos, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, una cosa que yo vi en mi barrio muy cambiado, muy desolado, ¿no? Y luego, claro, digo, bueno, ¿qué puedo mostrar? Pues un poco la infancia, los problemas que había en el sector sur con la droga, ¿eh? Allí estaban, pues si estaban las madres coraje en Galicia, yo recuerdo amigas de mi madre que iban allí a pillarle la heroína a sus nenes, o sea que era una cosa tremenda, ¿eh? Sí, sí. Y entonces un poco montar todo eso, ¿no? Y con el miedo del fin del mundo, al final, pues había también una que hubo de golpe de Estado, lo cogimos, lo buscamos la noticia y un poco creamos... yo quería que fuese una historia muy sencilla, por eso es un día. Contado en un día y lo que le pasa a unos niños, sus juegos, sus miedos, ¿no? De la infancia y, bueno, un homenaje también un poco, ¿no? Al barrio, ¿no? Y bueno, a la familia, ¿no? Iba por ahí un poco, ¿no? No tenía grandes pretensiones de una historia, ¿no? ¿Crees que en cierto modo sí ha cambiado la percepción hacia tu obra con esa obra al ser en eso como más intelectual, ¿no? Porque tiene, aunque después tenga todo esa cosa generacional del fin del mundo, los peligros, Sí. digamos, tal, pero sí tiene un punto como muy autorial, ¿no? ¿Y crees que eso Ay, no lo sé. ha podido cambiar un poco la percepción de... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo sí, mira, hay una cosa que me pasa que siempre que me invitan a un certamen, me invitaron a Avilés hace unos años, justo antes del COVID, ¿no? Me parece que fue. Me invitaron, te vamos a hacer una exposición, digo, hostia, qué guapo, eso ya tiene su caché, ¿no? Eso ya es. Y me dice Ángel de la Calle, que es el que lleva aquello, dice, no, pero tráete los originales, todos los de Juana de Arco. Digo, pero vamos a ver. Digo, si lo sé, no dibujo nada desde entonces, ¿no? O sea, si quieres que te lleve aquello que más... Yo creo que Juana de Arco sí, en el mundo de los que tenemos, de los de mi quinta, ese sí que fue como, yo creo que un salto, ¿no? Porque ese estuvo a punto de ganar, lo digo así para quedar guay, estuvo a punto de ganar el premio del Salón del Cómic, ¿no? Y se lo dieron ese año a Michelangelo Prado. Mira, si te ganó Prado, pues bendito sea, ¿no? O sea, quiero decir que, Sí, hombre, grande, es un ¿no? autor que tal, ¿no? Entonces, ese sí creo, en ese momento que fue como un escalón que después me costó. Yo, uno de esos días, a lo mejor lo puedes tener tú o gente de la Sí, bueno, crítica. al final son claro. personales. Yo casi que aún te veo eso, como más mío, ¿no? Más íntimo, más... que también se ha criticado. Yo una vez que sí era un poco como era. Que sea machista, porque hay uno que le dice que otra que las nenas que están viendo revistas, ¿no? De esas que veíamos cuando chicos, del interview, digo, joder, pues entonces No, pero eso ahora es mismo complicado mostrar cómo éramos, ¿no? Lo políticamente correcto tiene que tener un límite, o si no... Sí, sino que no puedes contar la historia, ¿no? Es decir, yo he Si hay intentado ser ahí más correcto de lo que podía haber sido, porque éramos más bestias. Pero, bueno,
Y otra historia tremenda, 15, tu último trabajo, este ya sí en colaboración con David Muñoz, creo que el proyecto era suyo en origen la historia, cómo surge esa posibilidad y al final llevar una novela gráfica a Astiberri, que ahora mismo digamos que es la editorial de moda, ¿no? Dentro Sí. de la edición independiente de cómics. Creo que este sí que es de verdad y además una novela gráfica histórica y en un periodo además difícil a la hora de tratarlo, porque se ha tratado, es un género, el otro día lo hablamos, que es un género en sí mismo, ya un género literario, Claro, aquí un en género. España, ¿no? La guerra civil es un género y cada vez que va a haber una historia tienes miles de cosas que comprar, ¿no? ¿Cómo fue la historia de 15? Bueno, la historia de 15 nace de una cagada. Y es que él me propuso, David me buscó por amigos, ¿no? Tengo amigos en los cómics, le dieron mi correo y dice, tengo una novela con Astiberri. Yo me cagué y digo, hostia, qué guapo. Porque a mí me encanta Astiberri. Mira que los conozco desde que empezaron, pero hubo un tiempo que no querían nada conmigo. Yo les propuse serie B y no lo quisieron. Bueno, y me dice, tengo una historia infectado. Como él la ha contado, pues ya lo cuento, ¿no? Porque este no tiene pelo en la lengua. Entonces era una historia, yo estaba ahí con mi padre, no sé qué, otras cuestiones familiares, no vamos a contar, cada uno tiene la suya, pero una historia de él enfermo, autobiográfica, y yo digo, madre mía. Yo le dije que sí, pero era mentira. Yo en mi cabeza no decía que darle vuelta, digo, hostia, yo me voy a volver ahí que si ahora se pone malo, era su enfermedad, no digo, hostia, qué coñazo, ¿no? ¿Sabes? Que me pesaba. Le dije que sí porque era Astiberri. Entonces, me da las 120 páginas. Las leo, pero las leo un día, es la gran cagada, ¿eh? La leo y le digo que no, pero sí por la mañana. Además aproveché que no estaba Pilar, porque si no me dice que no. Aproveché que no estaba mi mujer y digo, lo voy a hacer ahora. Y después me riñó. Claro. Claro, pero Y bueno, pero ya lo habías dicho. no podía hacerlo. Era una cosa que no podía hacerlo, que no podía. Digo, mira, yo no tengo necesidad. Pues digo, ya está, se acabó Astiberri. Yo lo pensé, digo, Andrés. Un tren que pasa, ¿no? Claro. Pero a los meses me escribe, fue muy comedido, si no quiere hacer, porque era una historia suya y se enfadó, ¿no? No quiere hacer y ya está, ¿no? Así que te llamo, ya lo hice por un WhatsApp, un poco, está feo, pero bueno. ¿Qué pasa? Que a los 3 meses me llama, oye Andrés, que yo quiero hacer algo contigo. Y que se lo he dicho a Astiberri, digo, sí, pero, digo, hombre, pero, porque fui muy seco y él no fue, me podía haber dicho de todo, ¿eh? Porque es un trabajo, es que es un trabajo de un guionista. O sea, que ahí yo eso lo digo que lo llevo con una cagada, ¿no? Y bueno, y me propone, ¿qué quieres que hagamos? Quedamos en la Feria de Madrid, digamos, a conocernos. Fui a la Feria del Libro, lo conocí, estuvimos hablando. Pues tengo esta historia, ¿a ti qué te gusta? Digo, a mí me gusta todo. A mí me gusta hasta los vaqueros. Vaqueros, esto, lo otro. Lo que tú quieras. Un día hacer algo erótico, otra vez de ciencia ficción, lo que sea. Que esté guapo. Claro. Bueno, y pues, te voy a mandar una historia. Entonces me manda varias, ¿no? Dice, yo me gustaría, no sé qué me mandó, dice, me mandó varias, digo, no, pero yo quiero ciencia ficción, no, que estoy haciendo uno con otro. Digo, bueno, pues dime otra. Dice, ¿qué te gustaría? Digo, pues mira, yo de la guerra civil yo no me atrevo a hacerlo. Porque, hombre, yo conozco usuario, o sea, no tengo unos conocimientos de historia como para, ¿vale? Para meterte en profundidad y meter la pata. Pero él sí, ¿no? Él es un estudioso de eso, un lector acérrimo de eso. Y si tengo una historia que me gusta por esto, por el dilema moral que supone. Es un niño asesino, un niño que mata a un Paco, o un francotirador, pero el que va a cargarse al niño, lo que pasa, ahí hay un dilema moral. ¿Quién lo hace? Sí, porque Ese además poli, el niño no es que sea un asesino solo, sino que está vengando la muerte de un exacto, hermano. tiene una historia, pero bueno, él está matando a gente. ¿Cómo resuelve el problema, no? Él, esto es un poco duro a lo mejor, pero él, la idea le surgía cuando ve los atentados de Barcelona, que descubre que son adolescentes, son chavales. ¿Cómo llega un chaval a ser un fanático de una idea así, ¿no? Y a matar, ¿no? Y cómo a reacciona volverse. ante un chaval, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me pareció, digo, hostia, qué historión, ¿no? Una Está tensión guapísimo. potente, claro. ¿no? Claro, digo, me encanta. Y al principio me propuso un experimento que era mitad de página dentro del niño, en la habitación, y mitad página fuera. Digo, no. Digo, no, porque al niño tampoco le quiero dar mucha cancha, ¿eh? Al niño, ¿no? Yo quiero una historia De cómo reaccionan de cómo reaccionan. Hombre, yo tengo muy claro lo que fue la guerra civil, entonces no quiero tampoco, ay, el niño pobrecito, ¿no? Pero, vamos, es que lo he pensado siempre, ¿eh? Yo creo que esto de, ¿no? No creo que te justifica ningún, ¿cómo se dice? Ahí no me sale ahora.
bueno, un asesinato, no, un asesinato de Estado, por ejemplo. Un golpe de Estado. No, me he hecho un lío. Bueno, da igual. O sea que ojo por ojo, diente por... Eso no lo entiendo, es que no me sale a la palabra. Bueno, ¿vale? Entonces me parecía muy bien, ¿eh? Y siempre me he puesto en el pellejo de esa gente que tiene que hacerlo. Tú ves el verdugo es maravilloso, ¿no? Tú ves allí, dice que yo no quiero matar a ese, ¿no? Y el pobre allí llorando, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces me estoy enrollando mucho. No, bien. Le digo, mira, yo me encanta y quiero hacer algo con vosotros, y si Astiberri dice que sí, yo encantado, porque en la editorial los conozco de siempre y tal. Le digo, mira, eso era, no sé si era en junio, digo, si tú me haces el TVO en verano, si tú me dices ya que sí, y me tienes el TVO para principios de año, yo me pido una reducción horaria, que lo podía hacer, y me voy a dedicar a hacer el TVO a tope. Eso yo ya no se puede hacer, pero ese es ideal para mí. Dar menos horas y dibujar. Claro. Fue ideal para mí. Lo que pasa es que luego llegó el COVID y estuvimos encerrados. Pero bueno, que yo me puse a dibujar. Y bueno, en medio del guión, porque yo le iba preguntando, entonces fui preparando una maqueta de la calle, eso ya lo expliqué en la presentación, ¿no? Fui diseñando personajes, viendo 500 películas de la Guerra Civil, leyendo alguna cosita y tal, dibujando, preparando, ¿no? Yo le iba preguntando, oye, la calle, no, pues lo voy a poner en una plaza para que tal, ¿no? Y bueno, y me dio a finales de agosto, bueno, fue casi un regalo, porque fue el 25 de agosto, yo cumplo el 24, cumplía 50 y me regaló el guión. Digo, si se lo llamo y le digo que... No sé, pues, vale. Y lo leímos en casa, lo leí en voz alta y a mí me encantó. Como no es mío guión, lo puedo decir, ¿no? Yo lo leía y decía... Una historia tremenda y tal, pero yo veía que el guión era fluido, sí, tiene una era humano, la gente que estaba allí, yo ya los veía, digo, este lo voy a poner afeitándose, al otro no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No tenía mucho exceso de diálogo, esos carteles interminables, los tebeos, es un estilo que no me gusta, ¿no? No digo esté mal, ¿eh? Pero creo que la imagen puede... Contar más y bueno, y me lié y fue una apuesta, vamos. Me hice 8 páginas al mes, que nunca he hecho tanto. Bueno, sí, el horrible horreo me lo dibujé, estaba en una tajada, pero yo porque era joven, ¿no? Y bueno, muy contento, vamos, que ellos estuvieron contentos y... ¿Qué supone el trabajar con guión ajeno? A lo que supone que no es una historia tuya, pero al mismo tiempo también es de quitarte cierta responsabilidad a la hora de lo que tú dices de la continuidad narrativa que ya te viene dada y en cierto modo resuelto, ¿no? Ese problema. A mí me resultó muy, muy cómodo en ese sentido, ¿vale? Porque además el guión, si lo viésemos, el guión no es un guión que me dice aquí hay una botella, un vaso, a los 5 centímetros están los tebeos, no. Él dice, bueno, están hablando, no sé qué, y alguna vez dice... Porque a los guionistas les encantan los picados, ¿sabes? Como ellos no lo tienen que dibujar, claro, es un picado de la ciudad. Dice, a doble página. Mira, que la escalera se vea por aquí, hazla tú, ¿no? Más fácil. Pensarla muy fácil, no. Y eso le encanta, ¿eh? De verdad. Claro, a él siempre decía, esta viñeta le va a gustar. Es que lo sabía. Y dice, me encanta esta, la del picado. Y ya se me ha ido. Bueno, de cómo era vale. Entonces, que dice que ha sido cómodo. Ha sido muy cómodo. Exacto, él me dijo, Andrés, tú cambia la narrativa lo que quieras, pero siempre mándame el boceto a lápiz. Antes de seguir que para adelante, es desagradable decirte que no quiero esto y la tinta. Entonces yo le pasaba un esquema, porque me dice, ¿me va a pasar una historia igual? Digo, no, paso. Digo, porque está muy bien contado y no me voy a poner la historia igual para mí, es que no la vas a entender. Si yo hago una guarrería así, no sé si la habéis visto, que eso no lo entiendo nada más que yo. Planifico un poco rápido, digo, ¿para qué te lo voy a mandar? Entonces le mandaba un dibujo más hecho, un poquito más hecho. Él me daba el ok o cambiaba. Hubo 2 páginas que las cambiamos como 40 veces, hay montaje alterno. No, que aquí no, que no sé qué, no sé cuánto, cuando muere la miliciana, ¿no? Un follón que aprende. Yo he aprendido mucho. Hemos colaborado. También porque hay un debate, ¿no? Y claro. En el debate con uno mismo se aprende menos que debatiendo con otro, ¿no? Viendo perspectivas distintas. ¿no? Y bueno, además te da así una torta, ¿no? Te dice, pues esto no me gusta. Y tú, ya, está guapo, ¿no? Pues esto está mal. Que asumirlo. Claro, pues esto está mal contado, Andrés. Esto lo tienes que contar bien. Yo, no sé si lo conté, a ver si voy a ser muy pesado, pero
los dibujantes, y viene en su manual, que está muy bien, manual de guión, dice que somos unos quejicas, que necesitamos mucho cariñito, y es verdad. Pero claro, yo se lo dije un día, digo, es que nos tiramos de horas sentados, que después para que no nos digan nada, ¿no? O sea que necesitamos. Entonces yo le mandaba páginas y el tío, bien. Ok. Ok, que supongo que sería David, ¿no? De punto David. Vale. De punto. Y yo, bueno. Y le digo, pero no te gustan, y me dice, mira, vamos a ver. Eso por correo todo, no hablé ninguna vez con él, ¿eh? Dice, mira, ahora no es el momento de que nos estemos diciendo que guapo eres, que tú eres más guapo, que tú eres más bonito, que no sé qué. Dice, ahora es el momento de hacer un TVO, porque yo estoy apostando por este TVO y yo quiero que el TVO quede redondo. Y te voy a... Todo lo que no me gusta lo vamos a decir y tal cual. Digo, vale, pero ¿te gusta? No, yo digo, pero ¿te gusta? Sí. Y ya me dijo que sí, y ya era más cariñosete, ¿sabes? Ya me decía, bueno, te gusta más y tal. Se dio cuenta, ¿no? Pero la colaboración muy buena, entonces yo por eso ya estoy haciendo otro con él, que me lo escriba y... No, vamos, no lo digo así, me encanta cómo escribe, porque yo creo que me da lo que te decía, el guión me da una libertad, eso me lo dijo él, dice, yo no te voy a poner planificación porque he visto tus tebeos y tú pones la cámara, tú la acercas y... Yo no podía trabajar con dibujantes para hacer un trabajo de monje, ¿no? Allí paso, ¿no? Sí, pero claro, a la hora de la búsqueda de la historia, un escritor al final tiene Claro. esa... Él me ha dejado narrar, ¿no? Él es el guionista y a mí me ha dejado como ser el director de la película, ¿no? Allí. Entonces, hombre, todo consensuado, ¿no? Y ahora me hablabas de eso, de que vaya a tener otro proyecto. Ahí estoy. Un tercio llevo. Un tercio lleva ya. Los dibujantes vamos contando como por tercios, ¿sabes? Te quita un tercio y dices, ostras, que es una pena decir te quita. Es otra cosa, los márgenes, ¿no? Que yo he vivido siempre muy bien en el dibujo porque no he tenido márgenes. Me ponía a dibujar y uno tardaba 4 años y otro 2. Claro, ahora ya entra en otra... Ahora, pues, no, ellos me dejan, pero bueno, me pongo un límite, porque si no... Pero que esta gente sabe cómo trabajo yo y me dice, bueno, Andrés, venga, tú pon la fecha, ¿no? Y yo he puesto la fecha, ¿no? Entonces, bueno, voy ahí 5 páginas al mes y bien, estamos ahí liados con una historia de 65, no voy a dar más datos, y en Madrid, porque he pretendido hacer una trilogía de Madrid, y digo, bueno, con hacer un doble libro... El Madrid bien, de los años 30 en guerra, al Madrid de 65. Del desarrollismo. De desarrollismo, ese era el tema, porque al principio él puso la historia en el presente y yo lo convencí para llevarla atrás. Un contexto distinto, ¿no? Sí. Estéticamente, además, siempre da más juego, ¿no? Sí, a mí me gusta más, investigar más. Y luego es que había cosas que podían chirriar, ¿no? En un mundo de ahora que todo está lleno de cámaras, de móviles y tal, esa historia podía chirriar, de alguien que es diferente, que es el extraño, se podía a lo mejor más esconder entonces que ahora, ¿no? Tú escóndete ahora, es imposible. Ahora viene un extraterrestre y lo sabemos al minuto 1. No, entonces lo convencí ahí, bueno, un ejercicio de estilo también, porque hay páginas en color, páginas en blanco y negro. La vuelta al pasado está en color, hay un poco de flapa, he vuelto a dibujarlo con palillo por cambiar, que eso lo hablábamos antes, a mí me gusta mucho cambiar de... Pasa que el palillo de ahora no es el de Iván, el de Iván era más fresco, yo quería eso y no me sale tan fresco ya. Ya te sale más claro, de oficio, ¿no? Que está bien por una parte. Sí, pero pierde frescura, ¿no? Pero a veces pienso eso, que yo a veces pienso que algunos TVs antiguos tienen como más... A nivel gráfico, no, lo que pasa es que más frescura. No es inevitable, ¿no? Claro. Tiene la parte buena y la parte mala de la profesionalización. Para ir acabando, que me des tu perspectiva de la situación en la que está el cómic español. Tú llevas muchos años desde lo que hablábamos, que entras casi sin saber a dónde llegabas, ¿no? A través de los premios del Injuve y de la apuesta que hacen por ti, hasta la situación actual, donde yo creo que la novela gráfica, lo publicaba yo este domingo pasado en el reportaje que hicimos, que va ganando ya ese respaldo intelectual que en otros países tenía y en España seguía asociada al TVO, a la tira cómica, a la viñeta de periódico y había cierto tópico, ¿no? de sacarla, digamos, de las disciplinas artísticas de primer nivel. Ahora mismo ya entra en suplementos culturales, autores españoles publican en Francia o en Estados Unidos o en Alemania, países que tienen más tradición que nosotros. ¿Cómo ves tú la evolución y la profesionalización dentro del sector? Y el público, ¿no? Que yo creo que también tiene, y hoy se demuestra, ¿no? Pues muchísima gente, ¿no? Interesada. Bueno, el público varía, ¿no? Los chavales, pues, ellos tienen otro gusto, obviamente, ¿no? Ellos tienen otras referencias, ¿no? Nosotros, mi generación tiene una referencia, yo manga no he leído casi. Vamos, he leído luego de mayor, ¿no?
que no Mira que había, ¿no? existía, porque me dicen, ¿tú has visto Dragon Ball? Digo, yo no he visto Dragon Ball, la verdad que no he visto. Yo he visto Heidi, el manga más fuerte que he visto, ¿no? El anime, así como más potente. Pero que no digo que esté mal, sino simplemente que no es mi terreno. Sí, que no es tu Y mundo, los ¿no? chavales yo veo que hay ahí un... Y luego la industria sí es muy variopinta, ¿no? Hay muchos estilos, ¿no? Es verdad que no vamos a poner lloricas, pero se podía pagar mejor, eso obviamente, como industria, pero eso pasa en la industria, en la cultura española, o sea que, digo, en el ambiente cultural, pues pienso que están mal pagadas las cosas, pero bueno, habría que eso reestructurarlo. De hecho, hay muchas asociaciones de cómics ahora que están intentando, de autores, perdón, de cómics, que están intentando a ver qué pasa con unos derechos más potentes y más, ¿no? Más equitativos, ¿no? Ujú. Pero a nivel de producción y tal, hay sectores que dicen que hay demasiadas novedades. O sea, que llegan demasiadas novedades a las tiendas, ¿no? Pero vivimos en un mundo así, ¿no? Que estamos sobreexpuestos a imágenes, ¿no? Y entonces no te da tiempo. Yo voy a Crash Comics y digo, ostras, si ya ha cambiado el escaparate, ¿no? Bueno, escaparate no. Yo tengo, en Crash Comics tengo un rincón allí que me gusta, que es del autor europeo, entonces aquello va renovándose constantemente, ¿no? Y bueno, luego hay muchos autores y muchas autoras que sí cuentan otras cosas, ¿no? Y que se atreven, ¿no? Por ejemplo, sí, pues Cristina Durán, ¿no? Cristina Durán coge la historia del método de Madrid, de Valencia, aquello que ocurrió, coge una periodista, a su pareja, a Giner, que es el guionista, y se monta en una historia arriesgada, metiéndose contra la comunidad valenciana, llegando, escarbando con las víctimas, con los familiares de las víctimas, es decir, o tienes al dueto este que hay de Keiko y de Altal Arriba, que te hacen obras interesantísimas, ¿no? El Yo Asesino o el Yo Loco y tal. Yo creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? Y una nueva hornada que está entrando que ahí sí que ves un dibujo fresco, ¿no? Ujú. Un dibujo mucho más diferente ya a lo nuestro, Está claro ¿no? que hay dinamismo, ¿no? Que hay dinamismo y ganas de experimentación, Yo ¿no? creo que sí, la gente tiene ganas de publicar, lo que habría que es eso, ¿no? Sí, que Montar la una industria de estructura verdad sea fuerte. más Y potente. en la tele, en vez de poner tantos programas que a mí me gustan los monos mucho, pero de animales, ¿no? Y de eso, pues hacer un programa cultural, pero cultural para las minorías. Este país no vive para las minorías. No queremos nada más que, mira que a mí me gusta el fútbol, pero el fútbol, lo otro, ¿no? Pero hay un programa de cómics. ¿Por qué no hay un programa de cómics en la televisión? Es que no interesa. Bueno, te interesa a ti, a mí no me interesa lo otro, ¿no? No sé Sí, si me no, explico. además la televisión pública, la televisión pública debe estar para eso, ¿no? La cultura no es una cosa rentable, no es una apuesta rentable. Rentable, o sea, humanísticamente sí. Es crear, formar a los chavales estos que tenemos allí, los queremos formar, ¿no? La cultura es algo que yo creo que un Estado debería estar obligado a tocar todos los campos. Es decir, pues voy a poner un programa semanal. Y entonces, si tú pones un programa semanal, va a haber gente que se va a enganchar. Claro. Igual que yo me engancho a ver las cebras por allí, ¿no? Por la siesta. Claro. Te engancha y bueno. Sí, me engancho. Después te quedas dormido. Me quedo ahí como en estado catalítico. Catalíptico. Bueno, y para acabar, por volver a Córdoba, ¿cómo ha evolucionado el mundo comiquero cordobés desde aquellos 80 que hablábamos el otro Los día también comicase, ¿no? de la tienda Totem ahí de espartería, de aquel mundo al actual, ¿no? Porque es verdad que hay bastante gente creando, no, hombre, no es que sea como tú dices, minoritario, pero sí que hay gente haciendo cosas, ¿no? Pero creo que estamos un poco disgregados. Sí, esa es la sensación que tengo yo. Hubo una época donde hubo más, Verá, eso haciendo autocrítica. más cohesión y ahora mismo cada uno va un poco francotirador, ¿no? Sí, yo creo que estamos un poco, no nos reunimos. Bueno, mentira, ¿no? Porque ellos quedan para cenar y yo no voy una vez. No, porque es que la cena de Navidad, yo acabo harto, ¿no? De cena de Navidad. Pero bueno, que estamos un poco eso, ¿no? Digregados. A lo mejor deberíamos de juntarnos más, poner un poco de... Porque yo creo que, ¿verdad? Cuando estaban las jornadas de la Posada del Potro, había mucha ebullición, ¿no? En el dibujo, mucha gente que dibujaba, los fanzines, que nos lo hacíamos nosotros mismos, en fin. Sí, aquello yo creo que se perdió, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Aunque ha seguido con los creadores y muchos de aquellos sois los que ahora mismo tenéis, digamos, más protagonismo, pero sí es verdad que el contacto con los lectores no es tanto ni entre los mismos creadores, ¿no? Claro, y se perdió, por ejemplo, aquella jornada. Yo es que he visto a Moebius, es que he visto a Brescia por allí y digo, madre mía. Y Hugo Pratt, en fin. Y a Hugo Pratt. Hugo Pratt estuvo a punto de que me firmara
un dibujito y me dejó allí, se fue a tomar una cerveza. Bueno, es más importante que dibujarme a mí, que era un chaval de 15 años, ¿no? Bueno, pero te quedaste cerca, ¿no? Me quedé cerca. Entonces, quiero decir que venía gente de primer orden. Que dices, madre mía, es que he visto a esos grandes creadores y exposiciones de ellos, ya no verlos a ellos, sino ver su obra. Claro, yo creo que aquello fue una simiente, Claro, ¿no? Para claro. toda vuestra generación. Entonces, a lo mejor es que había alguien, bueno, ya, el partido político, había alguien que apostaba por ese campo, por esa Claro. cultura que era underground totalmente. Yo he visto que Mucho ahora más que sería ahora, mucho más que ahora. políticamente correcto. Yo he Ujú. visto allí la narcoma de Nazario, ¿no? ¿Verdad? Nazario también tuvo. por ahí. Desnuda con su miembro viril, allí de papel maché en la posada del Poto. Eso tú ponlo ahora. ¿No? Estamos que no da susto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que crear, porque si a mí me lo piden no lo voy a hacer, porque soy un perro, pero Hombre, ya, que habrá gente que lo pueda hacer, ¿no? Crear Claro. circuitos, hacer cosas como esta que vienen muy bien. Ahora voy a hacer la pelotilla. No, es verdad, ¿no? Estamos acostumbrados a... yo creo que es importante, ¿no? Y creo que al final es lo que tú decías, ¿no? Que en la cultura, no sé, si solo se mira lo que mueve masa en la cultura, básicamente es el cine, ¿no? La única disciplina que mueve absolutamente masa, las demás todas son más o menos minoritarias, ¿no? Entonces, Eso con el cine es gracioso porque ahora las editoriales quieren vender siempre los derechos audiovisuales. Yo lo entiendo porque por lo visto ahí es pero es donde que ahí te había, pagan, había pelotazos muy gordos, ¿eh? Con hay un eso. pelotazo, te paga una pasta que no veas, ¿no? 15 estuvo ahí en un tri. 15 que es muy cinematográfico, vamos, una historia que se... Yo lo veo más teatral, pero bueno, por el... Sí, por la pero reducción podía de ser. temporal. Lo que pasa es que a David lo han mareado. David, que él trabaja en el medio, pues le pedían que hiciera un guión más amplio, decía así, págamelo. Sí, no. No, alárgame esto a hora y media, págamelo. Y yo te lo alargo. Es decir, ¿no? Bueno, había intentos, pero no ha salido al final, ¿no? Pero bueno, él siempre, como así muy chulita, dice, no, a mí me da igual que no lo coja en el cine. Y yo siempre digo, a mí no, que es una pata. Dice, a mí me da igual. Dice, porque yo lo que quería es el TVO. Y el TVO que tengo, lo tengo ahí, ¿no? No sé. Y te digo una cosa, está muy bien. Porque nos da como, tenemos ahí como estamos acomplejados en el mundo del cómic, ¿no? El cine de Baratuni, ¿no? No, pobres. es otro medio. Es distinto, Otro claro. medio. No necesitamos que lo nuestro se vuelque en una película. A mí me encantaría, ¿eh? Porque me haría mucha gracia ver qué hace alguien, porque cuando te compras los derechos luego no te quejas, ¿eh? Tú pagas y ya lo hace otro. Es ya obra de otra persona. Y me encantaría ver lo que hace alguien. Yo quiero que la compre Alex de la Iglesia. Ya tengo hasta los actores. Pero Lo malo es que no te la compre él y acaba aquello en un destrozo, que también suele ocurrir. bueno, Bueno, si queréis, pues abrimos ya el turno de preguntas. Quien quiera preguntar, que levante la mano y le llevan el micro para que se pueda oír en la retransmisión. Yo tengo dos preguntas. La primera es más técnica porque has hablado de que Historia de Iván lo hiciste con palillos. ¿Te refieres a plumillas o palillos de madera bambú o...? dientes. Joder, Palillo de dientes. wow. Sí, pero eso, verás que nosotros en la facultad nos ponían a dibujar con eso. Y en la facultad no, me estoy yéndome más lejos. Yo por las tardes iba a la Mateo Inurria, que había unos cursos que eran los monográficos, que eran fantásticos, 2 horas todos los días de dibujo, ¿vale? Y allí, tú un profesor que era Emilio Serrano, nos ponía allí con el palillo y papel de traza. Nos ponía allí a pintar y a mí me encantaba esa técnica, ¿no? Y esa técnica, como no la dominas tanto, te queda algo, en ese momento yo quería algo eso, más deshecho, más como feísmo, ¿no? Un poco, ¿no? Pues te lo voy a robar. Aparte, perdón, se me va. Hemos hablado del tema de los pagos a los autores por parte de las editoriales. ¿Cómo has vivido tú eso respecto a si considerabas que podías estar cobrando un poco más por el proyecto o menos? Es que no te he oído bien. Ay, bueno, estaba Sepáralo un preguntando. poquillo, ¿no? Sepáralo un poquillo. Sí, estaba preguntando. Ahí. Estaba preguntando el tema, por ejemplo, ha surgido el tema de los pagos a los autores, si se podía pagar menos, y no sé cómo has vivido eso con los distintos editores que has tenido.
Yo qué sé, es que eso para que nos pagaran más habría que hacer un parón casi editorial, ¿no? Decir, venga, no dibuja a nadie, ¿no? Pero la gente tiene que comer también, ¿no? ¿Eh? Eso depende mucho también del tirón que tengas de las ediciones. Un Paco Roca, el del cine este negro, eso fue una locura. Sacaron 10.000 ejemplares y luego sacaron 30.000. Yo estuve hablando con el editor, que es el mismo, ¿no? Con Javier, y digo, madre mía, qué locura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Paco Roca? Que Paco Roca, te quiero decir, mira, a nosotros nos pagan los derechos de autor. Los derechos de autor a un 10% de venta del TVO, ¿no? Del precio del TVO, de venta al público, que se llama, ¿no? En otros sitios no. En Francia pues te pagan por entrega de página, ¿vale? Por entrega de página, te pagan tus 200, no sé cuántos euros, y luego yo ahí tampoco estoy un poco pegado, no lo sé muy bien, ahí me meto en un terreno que me puedo equivocar en cifras. Pero si tengo amigos, yo cuando estuve en Avilés había un chaval joven que se dedica a hacer un cómic histórico lleno de caballos, Napoleón, no sé qué, no sé cuánto, y decía, yo trabajo con los franceses porque me pagan más, ¿no? Una industria formal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un Paco Roca? Que el Paco Roca lo compra no lectores habituales de cómics. Paco Roca lo compra todo el lector de libros, entonces es un mercado abierto. Es una clave, ha dado con la clave de la memoria, no de la memoria familiar, es un narrador estupendo, obviamente, un dibujante excepcional, y lo leen gente que no solo son compradores. Entonces sí es un producto rentable, porque vende mucho y él vive de eso y de una edición que le sacan en China, otra no sé dónde, y no. No sé si eso responde un poco. Sí, más o menos sí. Y luego hay muchos autores como David Rubin y tal, que ellos trabajan para América, tienen una serie con América, tienen con Astiberri, que es súper... Él trabaja con Astiberri leal, no está buscando la palabra, pero luego trabajan para otros mercados. Ellos tienen que trabajar para otros mercados. Y leyendo el libro ese que decía, la ilustración. Hay muchos dibujantes de cómics que viven de la ilustración. Por ejemplo, hace poco estuvo Carla Berrocal allí, yo creo que hablaría de eso, ¿no? Que ella... Pues la ilustración también es lo que es donde se saca, fíjate, está mejor pagada que cómic. Que cómic luego es un trabajazo enorme, vamos. Sí, creo que esto está respondido, gracias. Andrés, buenas. Yo quería preguntarte por tus dos facetas profesionales y saber si influye tu faceta de dibujante de cómic en tu faceta docente o consigues separarlas plenamente. Mira, pues, yo he intentado durante mucho tiempo, cuando estaba antes en el Congreso, pero en los últimos años no, intentaba a veces como que no sea el maestro del TVO, ¿no? El profesor del TVO. Pero luego llegué a un momento que digo, macho, si esto no se lo enseño yo a los nenes, si no creo caldo de cultivo y tal, ¿quién se lo va a enseñar? ¿No? Entonces, por ejemplo, que he visto a una compañera mía, Vela, por allí, que era jefa de estudios cuando el Congreso, pues me puso una guardia de recreo y monté con los nenes, me iba con los nenes al recreo, allá patio de columnas, ponía mi mesa y creamos un fanzine, ¿vale? ¿Qué pasa? El fanzine funcionó porque tenía dos alumnos que eran unos cracks, dos hermanetes, y los hermanos me creaban lazos, allí se reunían todos los que les gustaban los cómics y tal. Me explico que entonces yo he intentado quitarme el complejo ese también, ¿no? Es decir, pues sí, pues dibujo cómics, esto lo puedo enseñar, pues mejor para vosotros, ¿no? Bueno, habrá gente que sí le interesa, otros que no, ¿no? Pero no quedarme con el no lo he hecho, ¿no? Porque si no, ya te digo, si tú no creas ese incentivo, ¿no? Pues a lo mejor no hay nadie que lo haga, es una oportunidad que tú lo hagas, ¿no? Que tú revalorices un poco en el instituto los cómics, que en la biblioteca intentes eso, que un compañero mío me diga, venga, ven, nos leemos el TV, voy a darte una charla, yo voy a darte una charla, ¿no? Entonces yo creo que tenía que hacerlo. Luego he hecho otras cosas, pues, por ejemplo, he hecho apuntes que son cómics, ¿no? Así narrados, ¿no? O incluso para una asignatura que es diseño. Me acuerdo en el confinamiento que estaban los chiquillos amargadísimos, pues para dar los materiales, que es una cosa un poco farragosa, pues se lo daba Jenny Joplin, David Bowie le daba los plásticos, en fin. Que llevaba el mundo del cómic un poco a la enseñanza, ¿no? Que siempre dice, ay, eso se pone a publicar. Bueno, yo qué sé, porque eso es para los chavales, ¿no? Pero no sé si
Sí, he intentado, y luego he intentado las enseñanzas que a mí me han dado, que yo creo que todo es un pozo que está ahí, ya te digo, desde la escuela cuando yo iba, que iba chiquitísimo. De hecho, mi padre y mi madre me quisieron meter con 13 años, le dieron que nanay. Y como era tan pesado mi padre que iba allí, que el niño le gusta mucho dibujar, que no sé qué, dice que venga de oyente. Y viene mi padre y digo, ¿yo de oyente? Diga, ahí a todo el mundo viendo dibujar y yo allí mirando, digo, no, bueno. Y me fui al año siguiente con el bachillerato, ¿no? Y yo aprendí muchísimo allí. O sea, lo que aprendimos allí, eso era un lujo. 2 horas todos los días, por la tarde. Yo estaba deseando ir para allá. Vamos, iba porque además cuando tenía algún examen gordo, ¿no? Y no podía ir. Bueno, y no iba y me reñía, además, me llevaba una... ¿Sabes? Entonces, yo creo que es bueno los dos campos, ¿no? Y sí, me quité el complejo y dije, mira, yo voy a hablar de TVO. Aquí. Y a meterlo en el aula, ¿no? No se podía meter, pues lo mete. Y de los alumnos que tuviste, ¿has seguido alguno ese camino que tú conozcas? Pues algunos medio. ¿Eh? Estoy pensando, mira, tengo un chaval, uno de estos 2 hermanos, que no hace cómic, pero hace concept art, que por lo visto son los diseños de personajes previos. Yo no sabía que existía eso. Bueno, no sabía que se llamaba así. Son los que hacen los diseños previos de los videojuegos. ¿Eh? Y es un chaval saladísimo, ¿no? Y ese es un dibujante, ¿sabes? Que, por ejemplo, luego tengo una chica, estoy recordando mientras, que está ya trabajando para Francia. Ella hace manga, estuvo con Norma, la vieron unos franceses tal y cual, y está ahora trabajando y me dijo que le pagaban muy bien, ¿no? Y digo, aunque bien, digo, pues tenía que venir a la escuela a darnos una charla. Yo todo lo engancho, todos los nenes que vengan. Y bien, tengo esos chavalillos, luego te puedo hablar de otros, pues, pero ya diferentes, no en el mundo del cómic, ¿no? Tengo incluso una niña que hacía diseño de ropa interior, ¿no? Sí, está guapo. Pero sí es verdad que esos nenes cuando estaban conmigo yo me sentía muy gratificado, eran unos niños muy cariñosos, no digo que era una secta aquello, pero casi. Buenas. Mira, a ver, yo que te quería preguntar, porque es verdad que hemos visto que tus personajes, por ejemplo, los describes, sobre todo al final de cada cómic, a veces, pues sueles poner como una pequeña descripción, ¿no?, en diferentes posturas de cada personaje. Entonces, incluso, a veces, o sea, perspectiva física de diseño, de dibujo. Entonces, a veces incluso pone anotaciones de la personalidad de cada personaje. Supongo que es también un poco para que cuando tú vayas a desarrollar el personaje en la historia, pues se te sea también un poco más fácil de que no se te olvide el papel que tiene cada uno. Mi pregunta es si en algún momento tú tienes algún tipo de vínculo con cada personaje. ¿Con vínculo? Sí, un vínculo, por ejemplo, o a lo mejor, por ejemplo, alguien que tú conoces, sí, coge y plasma su personalidad o su físico, o no sé, o alguien cercano de tu vida, o algo, no sé, por si tiene algún tipo de relación normalmente, los personajes. Sí, a veces incluso te identificas con algunos, ¿no? O sea, yo en algún momento de mi vida me sentía como un poco como el vampiro, me sentía perdido en aquella época, como el vampiro de Evelyn, ¿no? ¿Sabes? Un poco, ¿sabes? Todo el mundo pasa por rachas, ¿no? En fin, pero sí, el personaje de cómic tú le tienes que crear un cuerpo, ¿no? En este libro parece que estoy vendiendo el libro del guión, pero es que Daniel Torres dice, el capítulo no tiene desperdicio, y él monta la historia del personaje desde la infancia hasta que muere, aunque cuente solo de los 30 a los 40 años, porque dice que necesita saber cómo es ese personaje, cómo es la vida, su recorrido para meterlo en la historia. Eso me encantó. Y es verdad que tú a los personajes le tienes que dar carácter, ¿no? Y carácter gráfico. Yo, por ejemplo, pues mira, eso David en 15 me dice, Matías, el protagonista, Matías, tiene que estar siempre fumando. Entonces yo tenía que... aspectos característicos también a la hora de que no solo sea la personalidad, ¿no?, sino pequeños... Claro. Y entonces yo le puse fumando y que se rascaba. Matías cuando piensa se rasca. Entonces tú siempre asocias, ese personaje tiene vida.
tiene unos tics, como tenemos nosotros, ¿no? Cuando en clase dice, vale, vale, o lo que sea, ¿no? Tiene una manera de andar, tiene una postura, tiene un timbre, ¿no? Eso no se oye en cómic. Pero tú creas, tienes que ser verosímil, no tiene que ser real, sino que sea verdadero, que la gente se lo crea. Entonces tú tienes que montar el personaje bien, ¿no? ¿Y algún alter ego? ¿Algún? ¿Alter ego? ¿Alter ego? Bueno, ese, por ejemplo, el de vampiro, no sé. Yo me hubiese gustado ser una heroína como Emilia Clarke, pero me he quedado en esto, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí, te identifica a veces. Yo con Matías me identificaba mucho en 15, más que con Severo, ¿no? Un otro protagonista. Severo es mucho más, yo no soy así, ¿no? Severo es muy lanzado, y dice, venga, que vamos para allá y vamos a solucionar esto, ¿no? Y Matías, ay, ¿no? Tiene un pasado, tiene... Ahí, yo me identificaba un poco con él, ¿no? Mira, por ejemplo, Infectado no lo quise hacer porque me estaba identificando con el personaje. El personaje ya que sufría mucho y dije, mira, pasó, ¿sabes? Entonces esa fue una de las claves, lo puedo decir así. En torno a la enfermedad, no sé qué, no sé cuánto. Un bolo que digo, mira, ¿sabes? Entonces tienes que tener cuidado. Y desde entonces me di cuenta que aunque tú te identifiques, tienes que separarlo. Ese es Matías, yo soy este, ¿no? Porque, no sé, hay que tener cuidado, ¿no? Hola. Que ayer vi el manga de Juana de Arco, el cómic de Juana de Arco, y el uso del color me fascinó. Y la pregunta es, ¿cómo llegas tú a usar el color de esa manera? Porque son luces y sombras que a la vista queda perfecto, pero luego lo analizas y no tienen nada que ver. O sea, cromáticamente está bien, pero una persona normal no lo saca así. ¿Cómo llegas tú a eso? Ese chaval es muy salado, ¿eh? No, pero eso ha sido muy bonito. Bien. Mira, el color, yo se lo digo a mis alumnos. El color es algo muy emotivo, muy orgánico. O sea, tú puedes aprender ciclo cromático, no sé qué, mirar. Es verdad que aprendes mirando, lo hemos dicho antes. A mí hay una franja que me encanta de la historia del arte, que es finales del 19, principios del 20. A mí los Toulouse-Lautrec, ese me fascina, ¿no? Daumier, toda esa gente, Gauguin. Entonces yo intentaba imitar siempre los colores. Con la cera, ese periodo es muy adaptable, podemos decir, a la cera. Pero creo que el color es algo que tú lo vas volcando. Yo me he encontrado alumnos que dibujan académicamente, no son tan buenos y el color lo manejan de una manera bestial, intuitivamente. Entonces yo creo que es un poco más intuición. Y a lo mejor de técnica, de material, porque yo intenté dibujar con ordenador y me salía un fiasco horroroso. No me manejaba nada bien, que también tiene sus reglas. Estuve una vez en una conferencia de Santiago García, del dibujante de Granada, que su pareja, no me acuerdo, que es la colorista, y ella dijo que hacían los patrones. Dice, Andrés, yo cojo y me pongo 3 colores, una paleta de 5 colores, y de ahí no me salgo. Y entonces tiene una armonía, ¿no? Y yo me volvía loco, yo creía que era como pintar, empezaba a meter colores y me quedaba horroroso, ¿no? Entonces con la cera yo creo que era un medio que más o menos manejaba con solvencia, ¿no? Y me gustaba, pero que el color, tú dices, bueno, esto voy día, digo, una escena de día, voy a utilizar amarillo, no sé qué, no sé cuánto, pero tampoco lo piensas mucho. El color es algo más intuitivo, ¿no? Entonces es practicar mucho, dibujar mucho y ver mucho, ¿no? Ver pintores que te gustan mucho. Vale, entonces... Y luego las técnicas es ahondar en ellas. Si tú practicas mucho, al final le vas sacando partido. Entonces, yo que no tengo tanta intuición, que es que a mí se me da mejor blanco y negro, ver el mundo y intentar darle con lo que pueda, ¿no? Plan. No sé. ¿Puedes repetir un momentín? Es que no me llega... Claro, es que estoy muy lejos. A ver, es que yo que dibujo más en blanco y negro y en grafito y todo, para mejorar el color, más de ver la realidad y intentar plasmarlo, ¿no? Las dos cosas esas que te he dicho. Hincharte de pintar. Pintar. Hincharte de pintar. Eso es como un entrenamiento, ¿no?
Pintar, pero claro, pintar analizando también. Tú dices, a ver, voy a ver estos pintores, ¿no? ¿Qué hacen con el color estos pintores? Hoy en casa hemos visto un cuadro de Ramón Casas que nos ha pegado una bofeta de color, unos verdes frente a unos marrones, en fin, una cosa escandalosa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo ha hecho, qué gama ha utilizado este señor, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo ha pintado esto? Entonces, ver mucho y practicar mucho, ¿no? Pelearte con el material, ¿vale? Yo creo que hay una cosa que yo se lo decía cuando daba dibujo técnico a los nenes, que tú te tienes que pelear con el problema. Tú te peleas. Y luego ya buscas soluciones por ahí. La buscas en un youtuber, en no sé qué, no sé cuánto, en un libro, ¿no? Bueno, lo puedes hacer antes, ¿no? Sí. Pero que hay que pelearse con el problema. Tú lees el problema y dices, a ver, busco tal y cual, pero no que te lo resuelva alguien, ¿me explico? Es bueno que tú, eso, vayas probando, digas, a ver, este material lo puedo fundir, lo puedo fundir, le puedo poner blanco y luego los rayos, le saco las luces, ¿vale? Es una práctica que tú vas sacando por la enseñanza por la práctica, ¿no? Y ver mucho. Es interesante ver mucho. Yo he visto muchos tebeos. Tengo allí en mi casa un montón de tebeos. Me van a echar los tebeos de casa. Entonces, pues, ¿sabes? El color de Enquibila de una mujer trampa a mí me fascina, ¿no? Eso yo lo he copiado. No pasa nada. Vale. Entonces confiamos que con el tiempo y la práctica. Vale. Muchas gracias. Nada a ti. Hola Andrés. Bueno. ¿Qué hay? Mi pregunta es si después de la trayectoria que tienes, la cantidad de cómics que has elaborado y todo eso, si eres capaz de abstraerte y decir, vale, como si lo hubiera dibujado otro y tú puedes decir mi sello, mi marca, lo que a mí me lleva, o si te reconoces en lo que hiciste hace unos años, o si la evolución, o notas tú una evolución en tu trayectoria, o qué es lo que podrías decir de ti sin ser tú. ¿Me explico? Sin... De alguna manera, ¿cuál es el sello Leiva? Bueno, vamos a ver, el sello Leiva es un sello de mucha copia, o sea, de muchos dibujantes, que creo yo, ¿no? No sé si hay un sello, yo tampoco, es difícil reconocerte tú, ¿sabes? Yo sí hay cosas que, yo qué sé, por ejemplo, pues a mí me gustaba mucho Richard Corbin, que era un dibujante que ha pasado la historia porque dibujaba muchos músculos, pero es mentira, dibujaba muchos músculos porque le salía muy bien y era culturista, todos estos rollos. Pero es que narraba muy bien. Entonces yo le he copiado cosas, ¿no? Él narraba, utilizaba mucho los silencios, tal. Yo con David tuve una discusión en una página que yo puse a Matías así mirando para arriba, ya está. Y él tenía que meter diálogo. Y yo digo, ¿pero por qué meter diálogo? Y, bueno, y al final puso un susurro, lo puso bajito. Y digo, bueno, pues ya está, ni para ti ni para mí, ¿no? Entonces puede que haya rasgos, no sé. Lo que pasa es que también como cambio de estilo, no sé si hay algo de fondo en el tratamiento de la historia, en las historias que cojo, que pueda definirlo, no sé. No lo sé. Hay estilos que son como más reconocibles, creo, no sé, más reconocibles, ¿no? Es que yo no puedo ponerme en el otro lado, ¿me entiendes, Nacho? No sé cómo se ve eso. Yo sí te puedo decir que a lo mejor es que lo miro mucho, ¿no? Yo ahora el TV que estoy haciendo tengo un PDF y ven, lo miro, y como lo mires mucho, dices, madre mía, lo cambiaba entero. Eso sí me pasa, eso es luego, aunque diga mucho es así, tal y cual, pero que soy muy autocrítico, ¿no? Y quería hacer una cosa como más suelta y no me he atrevido. O me he cagado, o me ha dado miedo, o no he sido capaz de hacerlo, ¿no? Quería hacer una cosa súper suelta y luego no la he hecho, ¿no? No sé, tú te pones los límites. Y luego cuando veo, lo que sí te puedo decir es que cuando veo cosas de los demás, digo, madre mía. Yo cuando veo un Muñoz y Sampaio, digo, es que, ¿sabes? A dibujantes que a mí me encantan y que tienen una narrativa y tal, digo, madre mía, si es que eso está ahí, ¿no? Que hay que saber dónde está uno, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución pues habrá sido un poco también el oficio, ¿no? Que a veces el oficio, ya te digo, puede ser una trampa en la frescura, ¿no? En la comunicación. Pero bueno, al final, por ejemplo, David lo que dice, yo quiero contar historias, ¿no? Hay que contarlas. Las contamos con imágenes y ya está. Entonces, pues no sé. Si te puedo decir, mira, la evolución, ahora que estoy dibujando este con palillo, yo quería coger palillo para que pareciera más suelto y es una mentira, porque tú has aprendido ya. ¿Sabes? Entonces, además me he hecho un portapalillo, me he roto un portamina, he metido un palillo, entonces es casi un pincel. Y he dicho, ¿para qué he hecho esto si podía haber cogido un rotulador? ¿Sabes? Es una locura. En fin. Pero bueno, te da grises, cosas de estas. Entonces, eso es difícil, Nacho, ponerte en una mirada que sea
objetiva. Sí la intento ser crítica, porque diga, ostras, qué cara, esta cara la quitaba, esto no sé qué. Es que si no, no acabas nunca de hacer un TV. Entonces, no sé, los rasgos pueden ser eso, ¿no? En el personaje, en la creación de personajes. Hola, buenas. Hola. Nada, te quería hacer una pregunta. ¿La historia siempre va antes de lo que es el dibujo o puedes empezar a dibujar y la historia se va creando? Pues yo me puse a hacer la historia, me puse eso. Tenía más o menos dónde iba, pero yo me puse a hacer una viñeta, otra viñeta. Eso era un poco eso, dibujo automático, ¿no? Un poco una escritura automática, ¿no? Sí, no te escuchaba antes. No hice ningún planteamiento de storyboard, no sé qué, no sabía cuántas páginas iba a hacer. Puse un poco la vivencia, los paisajes que veía, hay muchas cigüeñas, y en Cáceres hay sitios que hay muchas iglesias derruidas, hay muchas cigüeñas, en fin. Era un poco eso, reflejo. Imagino que tampoco es la manera más ortodoxa, quizá, de trabajar, ¿no? Yo siempre pensé que había un guión antes. Sí, bueno, eso, la industria quiere un guión, eso es obvio, ¿no? Eso lo puede hacer un Moebius y yo. No, mira, lo puede hacer Moebius porque Moebius puede hacer lo que le dé la gana y yo, como no tengo que vivir de eso, lo puedo hacer. No sé si me explico. Es una ventaja lo de mi trabajo, ya lo digo, ¿no? Entonces yo ahí ahora lo veo y yo veo las fisuras, ¿me entiendes? Yo cuando lo leo digo, ostras, esto chirría por aquí, esto es pretencioso por aquí. ¿Sabes? Yo lo veo a veces, te veo un poco pretencioso, así como un poco una literatura así de Corcovado de aquella época, ¿no? Que era un cantante así. Pero bueno, es una etapa, ¿no? Pero es verdad que una editorial te pide un guión, un argumento y unas cuantas páginas hechas. Ahora no se arriesga nadie ni se arriesga. O sea, yo llego mañana a Tiberri y le digo que voy a hacer una cosa así y dice, anda, vete por ahí, ¿no? Me explico, ellos lo tienen muy claro. Porque me dijo una vez mi editor, en Atiberri hay varios editores, a mí me lleva uno. Además, me quitaron de una editora que yo conocía de Sin Sentido, yo creo, para que no hubiese lazos de amistad, ¿sabes? Digo, no, vamos a poner un editor diferente. Y él me dijo, vosotros la selección dice, nosotros queremos buenas historias. Con eso ya me dijo que el estilo le da igual, ¿no? El estilo puede ser cualquiera, puede ser más realista, puede ser más sintético y tal, y lo que quieren son historias que estén bien armadas. Entonces a ellos le dan, esta editorial por lo menos, le da mucha más importancia a lo que se cuenta que a cómo se cuenta. Que los que nos gusta mucho dibujar, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí, yo te lo preguntaba porque tengo alumnas que les interesa el cómic y saben cómo quieren hacer, o sea, saben la estética, pero no tienen historia o no saben muy bien qué quieren contar. Entonces, a mí me llama la atención. Pero como has dicho antes, que tú habías empezado dibujando, he dicho, hostia, pues igual también es otra manera de trabajar. Bueno, pero había visto muchos tabeos. Claro, yo creo que es lo que les... Es una ventaja, ¿no? Que para empezar quizás es más sencillo, ¿no? Si de entrada tienes una historia y ya pues te pones a pensar. Mira, ese hay un manual que ha sacado David Muñoz, que no es porque sea guionista de 15, pero un manual que está estupendo, ¿eh? Un manual de cómic sencillo, como él da clase en la universidad, muy pedagógico, y ahí es un manual estupendo para que los chavales y las chavalas los alumnos o las alumnas empiecen a trabajar, porque es muy ordenado. Él te habla ahí del nudo, se le hace de la trama, de tal, en fin. Mira, ayer leí, parece que estoy vendiendo el libro de Daniel Torres, pero casi una revelación, porque dice que él empieza por el final. Si no tiene un gran final, no hace un tebeo. Tú fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Él monta el final y ya después monta toda la historia. Es decir, él idea un final que tú te quedes así arriba, ¿no? Y después ya empieza a montar toda la historia, ¿no? O sea que hay muchos consejos por ahí que es verdad que vendría muy bien a esos alumnos que están más despistados, pues que lean cosas de estas porque son cosas además que ya saben que funcionan con la industria, ¿no? Hernández. Bueno. Yo tenía dos. Has dicho antes que has mencionado que siempre ha sido un desastre a la hora de organizar las historias y siempre ha sido muy, muy autocrítico. ¿Aquí? ¿Así? Vale. Que siempre ha sido muy autocrítico a la hora de tus páginas y ser un desastre a la hora de organizarlas, sobre todo antes. Que ¿cómo haces Eso no he dicho. Desastre no he dicho. Has dicho un desastre.
¿Cómo Lo haces, compro. ¿Cómo haces para decidir qué páginas descartas o cuáles cambias en todo ese proceso? Ahora mismo yo no descarto una página, yo veo... bueno, en dibujo sí la puedo descartar, claro. No lo sé, eso es algo más orgánico, tú lo ves y te chirría algo, ¿no? ¿Sabes? O lo enseñas, ¿no? Yo enseño mucho en casa, porque mira, cuando tú estás trabajando, tú no eres consciente de si hay algún fallo de récord, un fallo de... una vez me descubrió una amiga que la pistola la tenía en la mano izquierda y luego la derecha, y yo no me había dado cuenta. Incluso cuando tú relees un texto, como es tuyo, no te das cuenta de la falta de ortografía o que se te ha olvidado una letra. Entonces es bueno enseñarlo. Yo lo enseño en casa y digo, ¿te enteras? Sí, no, eso no me gusta. O eso déjalo así, ¿no? En mi casa siempre me dije que lo deje así porque el redibujo ahora mucho, ¿no? Y debería a lo mejor pues, hacer algo más fresco sin redibujar, ¿no? Pero la selección la hace un poco intuitiva, ¿no? Tú ves que algo allí no funciona, falla, no te gusta y lo quitas. Ahora es diferente porque yo le mando la página a David y me dice lo que yo ya me he acostumbrado a su ok, ya no necesito que me diga qué bonito, ¿no? Entonces ya tengo un feedback, ¿no? Con alguien, que antes era solo tú en tu casa. Entonces hay veces que sí hay ese... No tienes que enseñar a alguien, es bueno enseñarlo. Para que, por si hay alguna fisura narrativa, algo no funciona. Y la otra pregunta, has dicho que a la hora de enviar tus trabajos a la editorial, propuestas, ¿qué es lo que tú recomiendas enviar? ¿El guión entero y un par de páginas de prueba? Si no has publicado nunca nada, ¿enviar todas las páginas o...? Bueno, eso te lo pide. Eso, mira, en Actiberri, por ejemplo, hay un apartado en su web que te dicen cómo presentar un cómic. Está súper bien, ¿sabes? Entonces ellos lo que te piden es un argumento. Te voy a dar un argumento de que va, un poquito así, pero tú piensas que la cantidad de proyectos que ven esa gente no te puede extender, es que no lo leen, ¿entiendes? Tú tienes que decir tal. Y hacer unas páginas de prueba, obviamente, ¿no? Unas páginas, planteamiento, voy a hacer 50, voy a hacer 120 páginas, voy a hacer las que sean, ¿no? Entonces tienes que dar unas claves, ¿no? De qué es lo que tú muestras y lo que quieres. Esto, por ejemplo, Actiberri es curioso, yo me he enterado, son 4 editores y tienen que dar el sí los 4. O sea, que si uno dice que no, no lo sacan. Entonces está. Yo me escapo de esos circuitos porque me conocen de hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Y yo voy arrastrado por David. David ya tenía unos tebeos con ellos, funcionaba y ellos quieren... Lo ven un guionista muy solvente, un guionista que está cerca del cine, ya le hicieron una película con sordos, tiene una película que es un desastre, el TVO es fantástico y la película es un auténtico desastre, montan una cosa, bueno, pero da igual, es como decía, él ni la ha visto, dice yo he cobrado y no sé cuánto. Te quiero decir que es yo vengo por otro, no tengo que presentar, le presentamos 4 bocetos y ella, vale, hombre, luego le tienes que mandar páginas. Yo le mandé hace poco, cuando acabé más o menos, que creía que había un capítulo, pues se lo mandé entero, ¿no? Para que vean que estoy trabajando, ¿no? Y cómo va. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar, Andrés, por dedicarnos este ratito que yo creo que ha sido muy interesante para todos los que hemos asistido. Por supuesto, dar muchísimas gracias a todo el público que ha llenado hoy el Cómico, también a la gente que nos esté viendo a través de la emisión por Córdoba FM o a la que nos vea en el futuro en YouTube o en la plataforma donde ahora queda la charla para gente que sea aficionada, que yo creo que ha tenido además una parte didáctica importante, que siempre queremos que tengan esta charla. No solo decir que bien lo hemos hecho, sino transmitir conocimientos, ¿no? Que creo que es importante. Nada más para acabar, simplemente decir que la idea que trabajamos aquí en el Cómico es que el cómic tenga una presencia continuada en este espacio y ya veremos las fórmulas que buscamos, lo hemos estado hablando antes, a ver de qué manera. Y nada, que la programación continúa, la exposición que está ahora mismo que se puede ver de Francisco Escalera, que se va a ampliar porque la verdad que está teniendo mucho éxito y mucha demanda para visitas, se va a quedar hasta el 20 de noviembre.
Luego acabará el año con otra exposición del grupo artístico que son jóvenes cordobeses Algazara. Y los encuentros también seguirán el mes que viene, que lo dedicamos al flamenco, por el Día Mundial del Flamenco, que estará aquí Manuel Moreno el Pele, el cantador, y acabaremos con el año en diciembre, el 15 de diciembre, con Auxiliadora Toledano, soprano y cantante de ópera. Creo que es una programación que va hacia todas esas minorías, que nos gusta la cultura, minorías diversas, pero que al final, como se ve hoy, pues son grandes minorías y que tenemos yo creo que desde los espacios públicos que apostar por ello. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Andrés y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.